al libro de Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 7. Libro de Segunda de Corintios, capítulo 12, versos 7 al 9. Bendito sea el nombre del Señor. Leemos la palabra de Dios honrando el nombre del Padre, del Hijo y en comunión de su Santo Espíritu. Y dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Yo le pido, hermano, que vamos a orar para que Dios nos hable y nos enseñe en esta hora. Yo le invito ahí a cerrar sus ojos, a inclinar su rostro y a levantar su mano a los cielos, y vamos a orar. Bendito Dios todopoderoso y buen Padre celestial, Señor, a ti te damos gloria, honra y alabanza, Dios eterno. Señor, aquí estamos delante de tu casa, en tu presencia, Dios mío, Señor poderoso Padre, queriendo, Dios mío, Señor, tener este tiempo de tu palabra que es tan necesario, que es tan, Dios mío, edificante para nuestras vidas, Señor, que por eso, Dios mío, Señor, tenemos este deseo, este anhelo, esta hambre de aprender y de conocer la verdad de la cual tú nos libraste, Dios mío, Señor, a través de esa verdad de la muerte y el pecado, Dios mío, Señor poderoso Padre. Queremos hoy escudriñar en ti esa preciosa palabra, Padre, que tú tienes para enseñar a nuestras vidas. Y te rogamos pues tú, Dios mío, que nos des la sabiduría, la inteligencia, la comprensión y la retención de tu palabra, para que podamos aprender aquello que tú tienes que enseñarnos, Dios mío. Y todo aquello, Señor, que sea de oposición a este lugar, de oposición a esta obra, Dios mío, a esta hora, Dios mío, Señor, disípalo y danos completa libertad para aprender de ti. Te lo ruego, Señor poderoso Padre. Allí, Dios mío, que podamos sumergirnos en la enseñanza, Dios mío, Señor, y salir con el enriquecimiento, Dios mío, del conocimiento tuyo, Dios mío, Padre. Gracias te damos, Señor, gracias porque yo sé que tú nos vas a hablar. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Puede tomar asiento. En el día de hoy vamos a profundizar en el tema del aguijón de la carne. Pero no solamente vamos a hablar del aguijón de la carne, sino que dentro de este texto, de este pasaje que vamos a escudriñar el día de hoy, vamos a hablar de ciertas cosas. Amén. Vamos a hablar también de ciertas cosas que también son de utilidad y beneficio para nuestras vidas. Por lo tanto, mientras nos dirigimos en el tema principal, que es acerca del aguijón de la carne, vamos a ir viendo otra serie de elementos también de gran importancia y gran valor. Amén. Por ello comenzaremos desde el verso 1. Yo sé que leímos el 7 al 9, pero comenzaremos desde el verso 1. No pierda su Biblia de la mano. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el verso 1: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Mire, Pablo desde el verso 1 introduce y nos va a introducir una experiencia personal, sobrenatural, que Pablo mismo tuvo en su vida. Pero desde el principio de este capítulo 12, él está queriendo señalar para que todos entiendan, y esto va a reiterar numerosas veces,
que él no lo hace para gloriarse. Lo que va a contar no lo cuenta como una experiencia para que la gente lo mire bien, para que la gente vea que Pablo era un hombre lleno del poder de Dios, no para que la gente alabe a Pablo, no para que la gente adore a Pablo. Él quiere dar esta palabra, pero vamos a ir viendo que él tiene una cierta dificultad personal al no querer contarla, porque solamente vamos a ver una pequeña porción, y ni siquiera tan pequeña, borrosa, de la experiencia que tuvo Pablo y sobre lo que después resalta, que es el aguijón de la carne. En el verso 2 nos dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Pablo decía: miren, yo conozco un hombre de que en Cristo hace 14 años atrás, no sabe si en el cuerpo o tal vez solamente fue una visión o su espíritu, su ser se trasladó a otro lugar. Pablo no lo sabe, dice: Dios sabe, yo no lo sé. Este hombre dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y aunque Pablo aquí nos está hablando de una persona ajena, no está hablando de él mismo. Lo más probable es que él esté hablando realmente de él mismo. Pero le vuelvo y le repito, y le voy a repetir más conforme vamos viendo la enseñanza, que Pablo no tiene la intención de gloriarse de lo que va a contar ahora. Por ello tampoco quieren que se imaginen o se piensen que él fue el que vivió esta experiencia, aunque realmente sí la vivió. Y no lo quiere hacer porque no quiere que la gente, amado hermano, esté poniendo su mirada en Pablo. Pablo no quería gloria ninguna. Pablo no quería adoración ninguna. Y es por eso que Pablo no dice: yo tuve una experiencia en Cristo hace 14 años atrás. Sino que está diciendo: mire, alguien, un hombre en Cristo, hace 14 años aproximadamente, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y el tercer cielo es lo que nosotros conocemos como el paraíso, o el paraíso es lo que nosotros conocemos como el donde se encuentra el reino de Dios. ¿Cuáles son estos tres cielos? Porque si hay hasta un tercer cielo, tiene que haber mínimo un primero y un segundo. El primer cielo es el cielo natural, donde vuelan las aves y están las nubes. El segundo cielo es donde habitan las estrellas, los astros, más allá en el universo, amén, en el espacio. Y el tercer cielo viene a ser este lugar que, como le mencioné, viene a ser el reino de Dios, donde se encuentra el reino de Dios. Cuando Jesús estaba en la cruz y el ladrón estaba hablando junto a él y le decía: acuérdate de mí cuando estés allá arriba, él le decía: no te preocupes, porque hoy vamos a estar los dos en el paraíso. Y ese paraíso es el reino de Dios, porque Jesús iba en su muerte ir al reino de Dios. Pablo decía que este hombre o él mismo habían sido arrebatados del cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo sabe, pero que sí había sido llevado hasta el tercer cielo. Verso 4: que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado. ¿Qué dice? Aleluya.
al hombre expresar, no les es dado al hombre expresar. Fíjese, como decía, el paraíso es el reino de Dios. Pablo tardó 14 años en contar esta experiencia. Usted no ve nunca en la Biblia, y de hecho Pablo mismo tiene una cierta diferencia, él no siente el deseo de contarla, pero se ve prácticamente forzado a contarla. Y se tardó Pablo 14 años en contar esta experiencia. Él trató de que en la historia, en el hecho que él iba a explicar, no se enfocara la gente en sí mismo, por eso habla en tercera persona. A él le resulta una molestia contar lo que va a contar, hablar de lo que realmente experimentó. Pero en vez de profundizar en lo que vio en esa experiencia cuando fue arrebatado al cielo, solamente nos dice algo que realmente no nos dice mucho: que oyó cosas inefables que no les es dado al hombre expresar. Pablo decía que hay cosas que él vio, que no hay palabras que puedan describir lo que vio, y que al hombre no se le permite expresar, no tiene la capacidad de expresarlo. Él cuenta que fue arrebatado al cielo, pero lo único que nos dice es que escuchó cosas que son imposibles de decir y que al hombre no les es dado el poder para contarlas. Y eso es hasta lo que vemos ahora en el verso 5, lo que cuenta. Verso 4, perdón, lo que cuenta. No cuenta nada más. Y podríamos preguntarnos entonces, ¿qué fue lo que escuchó Pablo? Nosotros no lo sabemos. ¿Qué es lo que vio? ¿Con qué fin fue al cielo? ¿Con qué fin fue arrebatado? No lo sabemos, pero tardó 14 años en contar que había tenido esta experiencia. Y quiero que usted comprenda por qué yo le estoy contando esto. Porque yo sé que tal vez, no todos, pero la mayoría, habremos escuchado alguna vez testimonios acerca de experiencias de ir al cielo o al infierno. Hay muchas clases de testimonios en el internet que se pueden encontrar a hombres o mujeres, o a un grupo de hombres y de mujeres que van al cielo, que tienen una experiencia de ir al cielo, de ir, amado hermano, al reino de Dios, al paraíso, y también muchos de ellos de ir al infierno. Entonces ellos, después de haber tenido esta experiencia, van y la cuentan en las iglesias, graban vídeos, los suben al YouTube, se hacen muy conocidos por la experiencia tan grande que han tenido y de las cosas tan deslumbrantes que han visto tanto en el cielo como en el infierno. Pero yo, amado hermano, sin poner el dedo señalador, si lo que cuenta la gente es verdad o no es verdad, si las visiones o las experiencias son ciertas o son inciertas, a mí algo me pone a pensar que por qué Pablo, si era algo tan importante, si era algo tan impresionante, si era algo que tal vez hubiera ayudado al evangelio, hubiera ayudado a extender el mensaje, hubiera ayudado a que la gente, amado hermano, conociera más sobre el cielo y más sobre el infierno, aunque él solo fue al cielo. Si él hubiera contado lo que vio o lo que escuchó, tal vez eso hubiera tenido una gran utilidad para el reino de Dios y para tener conocimiento de las grandezas que nos esperan allá arriba. Pero Pablo no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo Pablo? Nosotros no lo sabemos. Pero al parecer Pablo no tiene el deseo, no tiene las ganas de contarlo, porque la experiencia que vivió solamente la quiere tener para él mismo. Lo que él vivió no lo quiere ir contando por allí, sino que solamente se lo quiere quedar él. Y es que por eso me pregunto, ¿por qué entre tantas visiones y entre tantas experiencias o supuestas experiencias,
La gente, amado hermano, va y cuenta lo que vio arriba, lo que vio abajo. Y van a televisiones, van a grandes iglesias. Sus nombres son vistos, son llamados, son bendecidos. La gente, amado hermano, les da regalos, les da bendiciones, les da ofrendas, para que vayan contando lo que han visto arriba o abajo. Y esto es contrario a lo que Pablo hizo. Es totalmente lo contrario, porque si no, usted viera en la palabra como Pablo lo hubiera contado y tuviéramos tal vez 4 o 5 capítulos más dentro de este libro de Corintios de la experiencia que Pablo tuvo, pero él no la cuenta. ¿Por qué? Juan el apóstol, cuando escribe el libro de Apocalipsis, hay muchas cosas que él se guarda y no cuenta. Dicho Jesús nos cuenta apenas ciertos detalles del reino de los cielos, y nos la cuenta muchas veces a través de parábolas no tan sencillas de comprender. Por lo que si yo veo la palabra, yo veo que la sintonía, lo que la palabra trata de siempre reflejar, es que el reino de los cielos es aún un misterio que descubriremos cuando estemos allí. Dios parece no tener esa idea de revelarles lo que hay en el cielo y lo que hay en el infierno. Lo que hay abajo ya la palabra nos lo cuenta. Lo que hay arriba sabemos poco, pero ya lo descubriremos cuando vayamos con Él. Porque contrario a lo que Pablo hizo, muchos en estas supuestas experiencias cuentan, van a radio, televisiones, reciben ofrendas de los lugares en donde van simplemente a contar su testimonio. Y Pablo, contrario a ellos, él ni siquiera quería hablar. De hecho, está forzado prácticamente a contarlo. Por lo que, hermanos, a veces las experiencias, las visiones y todo, pese a que en ocasiones sean de gran bendición, más bendición es lo que nos enseña y nos refleja la palabra. Pablo no buscaba gloriarse de aquella experiencia tan sobrenatural. Es por eso que dice en el verso 5, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Pablo decía, yo de ese hombre, como si fuera una tercera persona, me gloriaría, pero yo de mí mismo no. Porque si yo de algo tengo que gloriarme, es de mis debilidades. E imagínense lo que dice Pablo, gloriarse en sus debilidades. Es como que si una persona que es alcohólica dijera, yo me orgullezco de ser alcohólico. Es como si una persona adicta al tabaco dijera, yo me glorío de estar adicto al tabaco. Es como que si un hombre fornicario diría, yo me siento orgulloso por ser un fornicario, yo por ser un mentiroso, yo por ser un calumniador, yo por ser un murmurador, yo por ser un esto, yo por ser una esta. Pablo estaba diciendo eso, yo me gloriaré de mis debilidades. Pero Pablo estaba diciendo que me gloriaré de algo negativo, no. Porque él lo que va a hablar ahora, a partir de este verso, es que él se gloría de sus debilidades en Cristo, queriendo mostrarnos que las debilidades que nosotros tenemos y que nosotros contamos al mundo como algo de valor, es porque Cristo, es porque Dios interviene en nuestras debilidades. Es porque Dios nos ayuda en medio de nuestras debilidades. Es porque Dios nos transforma y nos da sus fuerzas en medio de nuestras debilidades. Dice el verso 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí.
y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Dice Pablo, si yo quisiera gloriarme de las cosas que he visto, de las experiencias que he tenido, de las revelaciones que yo pudiera dar, pues podría hacerlo, porque no es mentira lo que puedo contar. O sea, Pablo ya aquí saca de en medio esa duda de que si él la vivió o no la vivió. Y ya dice, miren, si yo quisiera hablar la verdad y decirle las revelaciones y las cosas que he vivido, yo lo puedo hacer con total libertad, porque estaría hablando la verdad. Pablo tenía muchas cosas que contarnos que tal vez nos quedaríamos con la boca abierta y elevaríamos más a la figura de Pablo. Pero Pablo no tenía esta idea, Pablo no tenía este deseo. Por lo que en vez de centrarse en hablar sobre las experiencias gloriosas y sobrenaturales que él ha tenido, él va a hablar realmente de su debilidad. Todo esto que nos cuenta sobre la experiencia de un hombre que fue al cielo, de que lo que vio, de que no le fue podido contar nada, todo esto lo cuenta solamente para introducir lo que sí verdaderamente importa. Todo esto lo cuenta solamente para hacernos llegar a lo que sí importa dentro de este pasaje, que es el aguijón de la carne. Porque para que Pablo no se exalte de todo lo que ha visto, de todo lo que ha vivido, para que Pablo no se eleve, le fue enviado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, para que lo abofetee, para que no se enaltezca sobremanera. Pablo lo dice claro y alto. Dios permitió que algo pase en mi vida, que es como un aguijón. Y si usted mira cómo es un aguijón cuando nos pica tal vez una abeja y la aguja, el aguijón de la abeja se queda clavada en nuestra piel, eso duele hasta que no extraemos el aguijón. Y es un dolor constante, usted siente un latido, siente como se le enrojece y se le inflama la piel y cómo duele. Pero cuando lo quitamos deja de doler, o al tiempo deja de doler. Pero hasta que eso no sea removido de nuestra piel, eso sigue doliendo. Pablo dice que algo así él estaba padeciendo en su vida. Y que fue un mensajero de Satanás que Dios permite que lo alcance para que él no se enaltezca, para que él no se exalte a sí mismo. Y Dios lo permite. Dios permite que el ángel de Satanás, o el mensajero de Satanás, toque la vida de Pablo para que Pablo no se enaltezca en sobremanera. Y a lo que quiero llegar con esto es que el aguijón de la carne del que Pablo habla es necesario para la edificación de nuestras vidas. Todos necesitamos algo como lo que Pablo estaba padeciendo, ya sea por la misma razón que Pablo, para no volverse orgulloso, o ya sea para otra razón. Pero son necesarias muchas cosas en nuestra vida que vengan a ser como un aguijón en nuestra carne, para que nosotros podamos aprender, permanecer y avanzar dentro de la voluntad de Dios. Es necesaria muchas veces estas clases de cosas para nosotros progresar o para nosotros no desviarnos del camino. Pablo decía que eso que permitió Dios a través de un mensajero de Satanás, un aguijón en su carne, algo que afectaba su propia vida, fue para un bien necesario, para que él no se volviera orgulloso de las cosas que había vivido. Porque tal vez esa era la debilidad de Pablo. Tal vez Pablo tendía a ser un hombre orgulloso. Porque si usted ve Pablo era un hombre de renombre. Dentro de los tiempos, solamente sin contar que era un apóstol de Jesucristo,
Pablo antes de eso ya era un hombre de renombre, ya era un hombre importante, era un hombre de una nacionalidad poderosa porque él era romano en parte. Era un hombre, amado hermano, que pertenecía al pueblo judío, pero pertenecía al pueblo romano. Era un hombre con gran capacidad e intelectual, un hombre, amado hermano, de gran poder, de fuerzas. Él persiguió a la iglesia durante mucho tiempo. Él formó parte, amado hermano, de los hombres más importantes dentro del pueblo judío y de la ley y de los hombres seculares. Él fue un hombre poderoso. Y tal vez Pablo, en su posición, en lo que él era como hombre, era un hombre orgulloso. Y la debilidad de Pablo puede ser que fuera la de ser orgulloso. Y es por eso que en medio de tantas experiencias sobrenaturales que Pablo pudo tener y de tantas revelaciones y de tantas cosas que él conoció, tal vez si él se ponía a contarlas todas y hablar de todas y cada una de ellas, y si él se ponía a hablar para que la gente lo mirara, tal vez el orgullo iba a volver sobre su corazón. Tal vez iba a exaltarse. Tal vez se iba a dejar cautivar por los aplausos, por las sonrisas, por el respeto y por el temor que le tenía la gente. Y en vez de llevarse de esa manera, Dios no lo permitió, para que él no se fuera al camino del orgullo. Dios permite que Pablo sufra algo. Seguramente la Biblia no lo dice, pero seguramente una enfermedad en su cuerpo para que él no se enaltezca. Y dice Pablo en el verso 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pablo en 3 ocasiones le pidió al Señor que quitara ese aguijón que había en su carne. Mire, la Biblia, le vuelvo y le repito, no detalla qué era lo que estaba sufriendo Pablo. Algunos creen que la persecución de un hombre, algunos creen que una enfermedad, algunos creen, amado hermano, que es algo psicológico lo que le sucedía a Pablo. Pero lo que tal vez tenga más sentido es que Pablo se estuviera quedando ciego o le estuviera fallando la vista. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el libro de Gálatas, si usted quiere váyase allí, amén, pero no pierda el texto que estamos leyendo. Gálatas, capítulo 4, verso 13. Verso 13 al 15, dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubiese podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Pablo decía que él sufrió una enfermedad y que en esta enfermedad él predicó a la iglesia de Gálatas. Y que dice que tal era el amor de los hermanos de Gálatas, que si ellos hubieran podido, si hubieran sacado sus propios ojos para dárselos. Por eso se concluye que Pablo tal vez estaba quedando ciego. Pablo tal vez le estaba fallando en gran medida la vista. Y es por eso que tal vez dicen los Gálatas hubieran querido sacarse los ojos para dárselo, porque la parte enferma de Pablo probablemente eran los ojos. Pero todo esto es probablemente. La Biblia no nos asegura nada. Pero en esta condición que Pablo vivía, él decía: he rogado 3 veces al Señor que me la quite. Como cuando alguien está enfermo y está pasando una prueba y una dificultad y se arrodilla al Señor y le pide: Padre, quita esta enfermedad, quita este dolor, quita esta amargura, quita.
y no se la quita en la primera ocasión y vuelve a ir una segunda ocasión y dice: Señor, quítame esta enfermedad, quítame este dolor, quítame esta prueba que me está pasando. Y tras esa segunda oración no llega la respuesta. Entonces nuevamente vamos a una tercera oración, y esta vez con más fe que nunca le decimos: Señor, trata de sanar. Tú puedes sanar mi enfermedad, tú puedes ayudarme en mi condición, tú puedes darme libertad, tú puedes ayudarme en esta prueba. Pero Dios no responde. Y Pablo decía esto: realmente he pedido 3 veces al Señor, pero aún sigo en esta misma condición, aún estoy de la misma manera. Él había rogado que lo quite de mí, pero Dios no estaba respondiendo a su petición. Dios no estaba respondiendo, amado hermano, a lo que Pablo le estaba pidiendo. Y muchas veces nosotros los creyentes le queremos pedir a Dios que Dios quite algo en nuestras vidas, y Dios no lo quita. Estamos pidiendo que Dios nos sane en medio de una enfermedad que tenemos, y Dios no nos sana. Estamos tal vez, amado hermano, recurriendo a Dios para que Dios se glorifique en alguna área de nuestra vida, en alguna área en nuestro hogar, alguna área en cualquier cosa, y Dios no lo hace. Y Dios no lo hace porque Dios está permitiendo esa situación y esa enfermedad o esa cualquier cosa con un propósito y con un fin beneficioso para tu vida. Pero tal vez tú no lo conoces, tal vez tú no te das cuenta, tal vez tú dices: es que no entiendo por qué Dios permitió esto, por qué Dios permitió aquello. No entiendo, si yo le rogué al Señor, si yo le pedí al Señor, yo ayuné, yo vigilé, yo me doblegué, yo me humillé como nunca, y el Señor no respondió. Cuando nosotros estamos viendo que Dios no responde a alguna de las cosas que estamos tanto pidiéndole al Señor, tenemos que solamente dejar que Dios haga su voluntad, porque Dios conoce nuestras peticiones, porque Dios conoce nuestras necesidades. Pero si Dios lo permite, Dios sabe con qué fin, Dios sabe con qué propósito. Y lo único que Dios le dice a Pablo es: bástate mi gracia, porque mi poder, verso 9, se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Fíjese lo que le dice el Señor: bástate mi gracia. Dios le está diciendo: mira, yo no te voy a quitar lo que tú me estás diciendo que te quite. Yo no te voy a arreglar aquello que tú me estás diciendo que te arregle. Yo no te voy a solucionar aquello que tú me estás pidiendo que te solucione. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios le estaba diciendo: mira, Pablo, confía en mí y confía en lo que yo he puesto en tu vida, la gracia y la salvación. Confía en lo que yo he puesto en tu vida, porque vas a ver que en tu debilidad mi poder va a ser perfeccionado en ti. En nuestras debilidades, en nuestros aguijones, Dios te dice: bástate mi gracia. Y esa es la manera que Dios quiere hacer contigo, para que el poder suyo se perfeccione en ti a través de tu debilidad. Porque a través de las debilidades, a través de las dificultades, a través de ciertas situaciones y enfermedades, nosotros, amado hermano, nos volvemos hombres con una mentalidad más fuerte, y somos gente más capacitada que muchas otras que no han pasado nada. Porque hay un propósito en los padecimientos y en los sufrimientos que Dios permite que lleguen. Y Dios permite que lleguen esos padecimientos. Hay veces que Dios usa incrédulos, Dios usa el mismo enemigo para causarnos un mal, pero Dios lo permite con un fin a nuestras vidas.
Y Dios sabía que tal vez Pablo se iba a enaltecer de las cosas que había vivido y experimentado en el Señor. Y no queriendo Dios eso, permitió eso en su vida. Porque Él conocía el corazón de Pablo. Él conocía la vida de Pablo. Y Él sabía que era necesario que ese mal llegara para hacer un bien. Y así, amado hermano, que Pablo se conduzca como la manera que Dios quería que se conduzca. Dios permite cosas en nuestras vidas para que nosotros aprendamos a conducirnos dentro de su voluntad. Todo sufrimiento y todo padecimiento en Dios tiene un propósito. Tenemos debilidades, faltas, tenemos situaciones complejas, aguijones en nuestra carne que duelen, que hieren, pero todo en Dios tiene un propósito. Y solamente como Dios enseña a Pablo y como Dios nos está enseñando en esta hora, bástate mi gracia. Alégrate, gózate, confórmate con lo que Dios ha hecho ya en tu vida. No en lo que Dios aún tiene por hacer, no en lo que tal vez Dios no haya hecho, sino alégrate con lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Y dale gracias que Él es quien te da las fuerzas para soportar todo lo que estás viviendo, todo lo que has vivido, lo que vives y lo que vivirás. Porque si tú verdaderamente confías en el Señor, ese mal vas a ver un día, te va a hacer un bien. Ese mal un día te va a hacer un bien. Amén. Dice el verso 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo decía, yo me gozo por amor a Cristo en mis debilidades. Sin Cristo, tú no puedes gozarte de las debilidades. Lo único que puedes hacer es llorar. Me falta esto, me ocasionó esto, me entristece eso, me señalaron, me juzgaron, me hicieron daño. Sin Cristo, lo único que puedes hacer es llorar. ¿Está conmigo o no está conmigo? Sin Cristo, lo único que tú puedes hacer es llorar. Pero como Pablo estaba en Cristo, él no llora. ¿Qué hace? Se goza. Se alegra en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Quién no ha pasado angustias? ¿Quién no ha sido perseguido de una u otra manera? ¿Quién no ha vivido afrenta? ¿Quién no ha vivido dificultades? Todos. ¿Quién no tiene debilidades? Todos. Pues quien está en Cristo se goza. Porque a través de que yo entiendo de que soy débil, me vuelvo fuerte. Y usted dirá, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que como más débil yo sea, más fuerte realmente soy? Porque Dios está contigo. Porque cuando tú eres débil, confías en quien es fuerte. Y no hay más fuerte que Dios. Entonces tú te vuelves fuerte porque confías en tu debilidad en Dios. Es así que Pablo podía entender que en medio de sus debilidades él era alguien fuerte en Dios. Que tal vez el mundo lo veía débil, le decía, mira todo lo que sufre, todo lo que padece, mira todo lo que vive, mira lo que tiene, mira lo que la enfermedad que le está aconteciendo, mira aquí, mira allá, y la gente te puede señalar como un hombre débil. Pero amado hermano, cuando te escuchan hablar y te ven sonreír y ven que tienes gozo y que ven que tienes fortaleza, y a pesar de todo sigues adelante, sigues perseverando, sigues luchando, eres una persona de bien, eres una persona de bendición, eres una persona de palabra, hermano, la gente no te ve débil, la gente te ve fuerte. ¿Por qué? Porque Dios está en tu vida. Porque Dios está en tu vida. Porque hermano, nosotros podemos ver
fortaleza en alguien que ha pasado cosas duras. Pero que cuando sonríe, que habla con una paz, que habla con una confianza, que habla con una seguridad y que encima alaba y honra y glorifica el nombre de Dios. Yo no puedo ver en él una persona débil. Yo no puedo, y encima glorificando el nombre de Dios. Que muchos dirían, no, que Dios me abandonó, que Dios me dejó, Dios se olvidó de mí, no, que Dios no es real, porque miren lo que tal, miren lo que cual. Y encima sigue confiando en Dios y alabando a su nombre y dándole gracias. Wow, hermano, yo veo un hombre fuerte en él. Y ese hombre es fuerte, no porque él sea fuerte, porque hay debilidades, sino porque el Dios fuerte está en su vida. Y él confía en él. Pablo confiaba en Dios. Y en vez de gozarse y alegrarse de las cosas buenas que le suceden, se gloriaba de las debilidades. Pero nosotros muchas veces hemos comprendido hacer lo contrario. Nos alegramos y exhibimos nuestros logros, pero no nos gusta mostrar nuestras debilidades. Y no nos engañemos, ¿a usted le gusta mostrar su debilidad? Lo dudo. Pero es que hemos aprendido así. Pero en Cristo, Pablo no hablaba de las cosas maravillosas, los logros, los objetivos que alcanzaba. Él hablaba de su debilidad. Porque a través de su debilidad podía exaltar el nombre de Dios. Donde tú más exaltas a Dios, no es cuando todo te va bien, no es cuando todo te acontece como tú quieres. Cuando tú más exaltas el nombre de Dios es cuando, a pesar de que estás viviendo una dificultad dolorosa, permaneces en su palabra, confías en el Señor y te apoyas en Él. Esa es la mejor manera en la que tú glorificas el nombre de Cristo. Dice el verso 11: me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Pablo decía que todo lo que contaba al principio lo cuenta obligado. Él no tenía esa intención de contar estas cosas, pero las cuenta para que también la gente sepa ver en él lo que él es, pero que aunque él se encuentra entre los grandes apóstoles, él dice de sí mismo, nada soy. Soy uno cualquiera, o menos que uno cualquiera. Verso 12, con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros, porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. Pablo decía de sí mismo, yo he hecho señales, decía, señales de apóstol, han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Pero Pablo no se gloriaba de eso. Así como nosotros no tenemos que gloriarnos de eso, sino de gloriarnos en medio de nuestras debilidades. Porque al mirar nuestras debilidades, miramos a Dios para confiar en Él. Y es que todo lo que sufrimos y padecimos antes de Cristo y ahora en Cristo tiene un propósito. Ese aguijón en la carne tiene un propósito. Porque, hermano, ¿cuántos de nosotros, si no hubiéramos sufrido algún mal en nuestra vida, tal vez nunca hubiéramos llegado a Cristo? Si no hubiéramos recibido el rechazo, los insultos,
las malas experiencias desde nuestra niñez o tal vez en nuestra edad adulta o juvenil, si no hubiéramos vivido esas cosas, tal vez jamás hubiéramos llegado a Cristo. Porque éramos hombres orgullosos, porque éramos hombres que amábamos el mundo, porque amando al hermano Dios no nos llamaba la atención, porque tal vez nunca nadie nos habló de Dios en nuestro hogar, tal vez nunca hubo, amén, en la enseñanza de la palabra de Dios, los valores cristianos realmente, tal vez decían creer en Dios, pero no habían los verdaderos valores cristianos, amén, y crecieron muchos de esta manera en medio de sufrimiento y padecimientos, y si no hubiera sido por esas cosas, tal vez no estuviéramos hoy aquí. Fue necesario vivir lágrimas, tormentos, fue necesario vivir escasez, fue necesario padecer enfermedades, padecer dolores, y todo eso tuvo un fin y tuvo un propósito. Entonces decidimos nosotros, no sabiendo qué más hacer, llegar a Cristo. Porque al escuchar ese mensaje de poder, cuando escuchamos ese mensaje de amor, cuando escuchamos ese mensaje de paz, cuando escuchamos ese mensaje, amado hermano, que venía a llenar nuestro corazón en medio de nuestras dificultades, nuestros ojos se abrieron, nuestros oídos se destaparon, entonces solo nos quedó la opción de seguir a Cristo. Y todo ese aguijón en el pasado tuvo un propósito para que nosotros hoy estemos aquí. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Pero los propósitos, ya no solamente los que vivíamos antes sin Cristo, sino que ahora los sufrimientos que padecemos en Cristo también tienen su propósito. Su propósito es o enseñarnos, o edificarnos, o impedir que nos desviemos del camino. Porque ¿cómo un hombre puede contar o enseñar de algo que él mismo no ha vivido? Y nos es necesario vivir ciertas experiencias para que un día nosotros podamos enseñar a otros que están pasando una situación similar a la que tú sufriste, para aprender o para no desviarnos. Porque hay veces que cuando el mundo nos llama y nos apartamos de Dios y nos comenzamos a alejar de su presencia, entonces viene la enfermedad, entonces llega la mala noticia, entonces llega el padecimiento, llega el dolor, y allí es cuando otra vez nos toca volver al Señor, a dejar de mirar el mundo, porque vuelta se asomó una debilidad en nuestra vida, y esa debilidad tuvo que venir para que volvamos a caminar en Dios. Esa es la forma en que Dios tiene para hacernos entender. Y dirá, qué forma tan dura de Dios tratar con nosotros. Y no es así. No lo vea como que Dios es el culpable o el enemigo o el mal. Mírese usted mismo y decir, qué malos somos los hombres, que Dios tiene que llegar hasta ese extremo para hacernos entender. ¿Entiende esto? No mire, uy, qué malo es Dios. Uy, no, qué cruel, qué castigador es Dios. Que en vez de hablarnos bonito, en vez de traernos con la manito, en vez de traernos así suavecito, con un camino de rosas, nos viene a traer con pruebas, dificultades, sufrimientos, padecimientos, con aguijones. Qué duro es Dios. No, hermano. Te aseguro que Dios muchas veces te quiso traer a las buenas. Te aseguro que muchas veces Dios te quiso traer, mira, ven hijito mío, ven tú, mi creación, ven tú para mi casa. Pero no quisimos. Nos reíamos cuando alguien nos venía a predicar la palabra. Ay, no, que yo voy a andar en eso. Ay, no, mira lo que religiosos. Y Dios tuvo que traernos a la fuerza. Porque qué duro es el corazón del hombre, que Dios tiene que llegar hasta esos límites para hacernos entender. Amén. ¿Cómo es el corazón de los hombres? Que Dios tiene que causar estas cosas en nuestra vida. Y Pablo, siendo un apóstol de Jesucristo, ¿quién se iba a esperar de un apóstol que fuera orgulloso? Nadie. Pero esa era la debilidad de Pablo. Y Dios sabía que o trataba de esa forma, o Pablo se volvió altanero. Y Pablo se iba a querer orgullecer de todo lo que hacía. Entonces la palabra de Pablo se iba a contaminar con el orgullo que él podía tener.
Entonces Dios no lo permitió. Dios no lo permitió. Y por eso Dios no permite muchas cosas en nuestra vida a través de permitir ciertas cosas malas en nuestro día a día. ¿Es así o no es así? Es así, mi hermano. Es así. Por ello hay que entender todo lo que viene de parte de Dios tiene un propósito. Y nosotros no podemos quejarnos de las cosas malas que nos suceden. No podemos nosotros quejarnos y lamentarnos. Dios sabe por qué las hace. Aprendamos de ellas, aprendamos de todo lo que Dios quiere enseñarnos a través, amén, de los padecimientos. Aprendamos. Porque cómo se forma el carácter, cómo se forma una persona que se ha vuelto madura, que se ha vuelto seria, comprometida, dispuesta. ¿Cómo se forma? A través de las malas experiencias, no a través de las buenas, sino a través de las malas experiencias. ¿Cómo aprendimos? Tal vez no nos gustaba trabajar en nuestra juventud, pero no nos quedó de otra. Y ahorita trabajamos y hasta demasiado trabajamos. ¿Sí o no? Hasta nos matamos trabajando. Demasiado aprendimos de eso. Y tal vez faltó, porque tal vez faltó en el hogar. Pero si hubiera habido todo, tal vez no hubiera sido el hombre trabajador que eres tú hoy. Tal vez te hubieras acomodado, hubieras buscado el trabajo más fácil. Como esos muchachos de hoy en día que como el trabajo no es muy bien pagado, como no son el horario que quieren y encima les dan un montón de vacaciones, pues como no es así el trabajo, pues no quieren trabajar porque se han acostumbrado a lo fácil. Pero usted, que desde jovencito o jovencita tuvo que trabajar y valérselas, no le quedó de otra. Y ahora usted cualquier trabajo lo ve bueno y lo agarra. Y así sea duro y a veces se tenga que quedar una hora de más. Pero lo hace hasta con gusto a veces. ¿Amén o no amén? Porque hemos tenido que aprender. ¿Cuánto más ahora en Dios esos padecimientos? ¿Cuánto más ahora en Cristo esos padecimientos tienen sentido? Mire, yo quería continuar y juntar este tema del aguijón de la carne con lo que la Biblia nos explica acerca de la mujer del flujo de sangre en el libro de Lucas, capítulo 8, verso 43. Bendito sea Dios. 8:43. Lucas 8:43 al 48. Dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno no había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Leamos hasta ahí. Fíjese, vamos viendo otro caso de un aguijón en la carne, diferente. La Biblia no expresa un aguijón, pero viene a simbolizar lo mismo. En este caso de alguien que aún no había llegado a Cristo, pero que se acercó al maestro. Porque dice la palabra que ella vivía hace ya 12 años. 12 años, dice la palabra. Ella se estaba muriendo. Y mientras iba la multitud le oprimía, pero una mujer que padecía de flujo de sangre, así, desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuando tenía, por ninguno había podido ser curada. El 42 no era, el 43, leí el 42. 12 años. 12 años que ella padecía una enfermedad compleja. Esa mujer tenía constantemente el flujo de sangre. Y en la antigüedad, padecer flujo de sangre era algo caótico, porque la sangre era relacionada con la impureza.
Y la mujer, cuando estaba en su periodo menstrual, quedaba inmunda y nadie podía tocarla, nadie podía acercarse a ella. Pero por lo menos este mal solamente lo vivían los 4 o 5 días que ellas estuvieran en su periodo menstrual. Pero imagínense una mujer que constantemente, día sí, día también, tenía este flujo. Todos los días ella estaba inmunda, por tanto, todos los días ella no podía ser tocada por nadie. Por ello, probablemente, por su condición, su familia se tuvo que apartar de ella porque era inmunda. Nadie podía acercarse a esta mujer. Tal vez y seguramente no tenía marido, porque ningún hombre se pudo haber casado con ella porque ella siempre estaba en esta condición de inmundicia. Tal vez ella nunca pudo tener vida normal y vivía a las sombras, ocultada, sin saber de nada, sin saber de nadie, buscando cómo sobrevivir. Y esto no por 3 meses, por 6, por 1 año, por 12 años. Por 12 años con tal vez tener casi un nulo contacto con cualquier ser humano. Logrando sobrevivir, no sabemos bien cómo, pero logrando sobrevivir. 12 años. La gente tal vez ni la miraba. Ella tenía que irse alejado de las demás gentes para comer, para dormir, para bañarse. Ella tenía que buscarse, valerse la vida, 12 años en esa condición. Y además dice la palabra que había ido a médicos, a curanderos, habrá ido a todo aquel que tuviera una opción para sanarse. Siempre con la esperanza iba el médico. Mira que hay un médico nuevo que ha llegado al pueblo. Dicen que es muy bueno, que ha sanado grandes cosas. Ay, fue con todo su dinero y lo derramó ahí. Le dije, Señor, por favor, cúreme, tengo esta enfermedad. Y el médico trató de curarla, pero no pudo. Entonces fue a otro curandero de más lejos, que decía que a través de un acto, que no sé qué, no sé qué cuánto, iba a poder sanarla, y invirtió gran parte de su dinero y no la curó. Y cuanto más iba, más perdía la esperanza, porque no había hombre que pudiera tratar con ella. Se empobreció. Tal vez tenía un hogar, también tal vez tenía, amado hermano, una posición, un terreno, pero se quedó sin nada por tratar de sanarse. Le apremiaba. Ella no disfrutaba de una buena vida. Pero por ello, cuando ve a Jesús pasar por allí, ella había gastado todas sus oportunidades en lo secular, en lo terrenal, en el hombre. Pero escuchó de Jesús. Habría escuchado de Jesús y del poder que tenía Jesús para hacer milagros. Por ello, cuando la multitud, cuando Jesús pasaba por ahí, la multitud rodeaba. Dice que esta mujer se le acercó por detrás y tocó su manto. Y al instante, fíjese cómo lo dice la palabra al instante, porque incluso hasta corriendo ella sangraba. Al instante se detuvo su flujo. Al instante ella fue sana. Entonces Jesús pregunta, bueno, ¿quién me ha tocado? Pedro decía, pero ¿cómo puedes decir que alguien te ha tocado si tú estás aquí apretado por la multitud? Y es que dice Jesús, es que poder sentí que salía de mí. Entonces, en el verso 47 dice, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y fíjese cómo le dice Jesús. La gente descubre que esta mujer ha sido la que ha tocado al maestro. Ella no se oculta más, ella sale, cuenta lo que le ha pasado. Y en Jesús, en vez de señalarle, juzgarla, lo que dice, mira, vete en paz, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado, le dice, ¿sabe por qué? Porque la vida que ella llevaba no era vida. Y la fe que ella puso en Jesús la había salvado de esa vida que ella tenía, de esa condición que ella tenía, porque ella puso su fe en Jesús. Y por 12 años este fue el aguijón en la carne que esta mujer tenía.
Y ese aguijón en la carne le fue necesario para después dar testimonio de lo que había hecho Jesús. ¿A qué quiero llegar? Que todas nuestras debilidades y todos nuestros testimonios y todo lo que tenemos que hablar, todo lo que nosotros hemos vivido, cuando hablamos de ello, el centro de ese testimonio es Jesús. El centro de nuestras experiencias y vivencias, las dificultades que hemos vivido, el centro es Jesús. Y tú puedes un día, tal vez aún hoy no, pero tal vez un día podrás hablar de tus debilidades y cómo Dios te dio las fuerzas para avanzar, para seguir. Cómo Dios, de las cosas que has vivido, te levantó, te hizo un hombre diferente. De todo que a través de las pruebas aprendiste y ahora puedes a otros enseñar. De todos a través de las dificultades, dolores y sufrimientos, cómo te supiste agarrar del Señor. Cómo Dios rescató tu vida y ahora vas a ser útil para predicar de Cristo. El aguijón en la carne es necesario. Es necesario. Dios no quiere ese mal para tu vida, pero es necesario. Es necesario, como cuando nuestros padres nos corregían duramente. Es necesario para que aprendamos, porque si no, nos desviaremos del camino o tal vez nunca lleguemos a Cristo. No esperemos a que Dios nos traiga con cosas bonitas y que un día de repente, por no aceptar aquellas, vengan las cosas malas. Y si ya en Cristo estamos padeciendo dificultades, situaciones dolorosas que aún hieren nuestro corazón, Jesús, Dios te dice, bástate mi gracia. Porque en la debilidad tuya, Dios se perfecciona. El poder de Dios se perfecciona en ti. Y Dios puede hacer algo grande, más de lo que tú puedes imaginar. Amén. Póngase de pie.